Agradezco a la Asociación Colombiana de Angiología y Cirugía Vascular esta invitación. Mi conferencia será Manifestaciones clínicas en la enfermedad arterial periférica. Soy John Jairo Berrío Caicedo. Soy cirujano vascular con maestrías en epidemiología y en tratamiento anticoagulante. Soy también profesor de medicina en pregrado y posgrado. Estos son mis conflictos de interés. Y quiero empezar esta conferencia haciendo un importante llamado de atención en la prevalencia ya conocida de los síntomas en la enfermedad arterial crónica periférica. Hasta el 50% de los adultos mayores de 50 años que presentan esta enfermedad en miembros inferiores son asintomáticos. Del 10 al 35% presentarán la típica claudicación intermitente en los miembros inferiores y hasta el 40% presentarán otro tipo de dolor diferente al de la claudicación intermitente. Esto sucede porque los pacientes hacen ajuste personal de los síntomas, evitando ejercitarse o deambulando distancias cada vez más cortas que les permitan no percibir síntoma alguno durante la actividad física. Esta subjetividad en los síntomas le otorga a la enfermedad crónica periférica aterosclerótica una falsa o errónea percepción de enfermedad benigna. Continúo entonces estableciendo que en el grupo 1 de la clasificación clínica de Fontaine están precisamente estos pacientes asintomáticos. Son aquellos en los que la estenosis de la luz arterial es menor al 50%. En ellos es frecuente encontrar índice tobillo-brazo cercano al límite inferior de la normalidad, es decir, cercano a 0.9. Ser asintomático al momento de la evaluación médica está ligado al sitio donde se hace la valoración. Será del 20% cuando se realiza en centros médicos en los que se puede verificar la deambulación por lo menos durante 6 minutos, pero será del 50% en los casos en los que la consulta no incluya la valoración de la distancia deambulada sin síntomas. Estos pacientes asintomáticos, es decir, sin dolor en los miembros inferiores durante el uso muscular, con frecuencia presentarán otras manifestaciones clínicas que son necesarias explorar y descartar una vez establecidos los factores del riesgo para el padecimiento de la enfermedad arterial. Estos síntomas incluyen el compromiso de la pilificación cutánea de las piernas, encontraremos atrofia tanto en los segmentos musculares como también de los tejidos subcutáneos, también de piel y fanéreas, las encontraremos secas, fisuradas, probablemente despigmentadas y podremos encontrar hiperemia. En estos pacientes siempre será necesario localizar y calificar los pulsos femoral común, popliteo y los llamados distales, que son el tibial posterior y el tibial anterior. Estas son imágenes de pacientes ingresados para el manejo de padecimientos diferentes a la enfermedad arterial crónica y en quienes además el interrogatorio no reporta síntomas o dolor en miembros inferiores, pero en quienes la exploración clínica de sus pies encontramos cambios que acabo de describir y que nos deben orientar sobre el curso de la enfermedad arterial crónica ateromatosa. Continúo con el siguiente grupo clínico según la clasificación de Fontaine. Tenemos entonces los pacientes con claudicación intermitente. Recordemos que este es el síntoma patognomónico de la enfermedad, pero que solo está presente hasta en el 30% de estos pacientes. Es necesario que entendamos que se trata de síntomas como fatiga, disconfort, calambres o dolor de tipo muscular que deben aparecer durante la actividad física, usualmente de deambulación, y que necesariamente tienen que desaparecer tras 10 minutos de reposo o en reposo de las extremidades. Recordemos también que la localización anatómica de este síntoma, la claudicación intermitente, depende de la localización de la lesión arterial principal. Es así como en el caso del segmento aortoilíaco, como sucede en la enfermedad de Leriche, habrá claudicación glútea. En la enfermedad infrainguinal tendremos claudicación durante el uso muscular en los muslos y finalmente en la enfermedad infrapoplítea esta claudicación se presentará en los músculos de la pierna.
Esta interesante imagen nos muestra la asociación de la ateromatosis según los factores de riesgo, la ubicación de la ateromatosis según los factores de riesgo. Notemos entonces que la hipertensión arterial en el centro de la imagen compromete de forma simétrica los lechos arteriales en toda la extremidad, mientras que la diabetes compromete principalmente los lechos infrapoplíteos y ser fumador o dislipidémico muestra una distribución contraria, con mayor compromiso en los segmentos arteriales proximales. Cobra entonces especial importancia la realización del índice tobillo-brazo en 5 grupos poblacionales principales, en los que la fase claudicante pudiera no manifestarse por ausencia de actividad física. Estos son los pacientes fumadores entre 50 y 69 años, fumadores o diabéticos, cualquier paciente que nos consulte con 70 años o más, cualquier paciente que experimente síntomas en los miembros inferiores durante la actividad física o quien note reducción en la funcionalidad de sus extremidades, cualquier paciente en el que encontremos un examen vascular anormal en miembros inferiores y como establecimiento o la forma de evaluar el riesgo cardiovascular. Es importante recordar que un índice tobillo-brazo menor de 0.9, límite inferior, tiene la capacidad de detectar hasta el 80% de las enfermedades de los pacientes con enfermedad arterial. Esto nos habla de la sensibilidad y tiene la probabilidad de confirmar hasta cerca del 100% de los años. Esto nos habla de la especificidad. Y todo esto es el rendimiento de esta importante y sencilla prueba de consultorio que siempre debe evaluarse frente a un comparador que en el caso arterial sigue siendo la arteriografía de aorta y miembros inferiores. El siguiente estadio clínico es el estadio 3 en la clasificación de Fontaine y obedece al dolor en reposo. De acuerdo con el TASC-2, publicación de 2007, muy vigente todavía, hasta el 11% de los pacientes con enfermedad arterial sin intervención en los estadios claudicantes pueden evolucionar hacia los estadios amenazantes, antes llamados críticos. Puntualmente, el dolor en reposo aparece en la noche y durante el decúbito. El enfermo debe recurrir a la posición colgante de la extremidad para notar disminución en la severidad del dolor isquémico. La elevación de la extremidad empeora los síntomas y por esto, con frecuencia, los pacientes duermen sentados con la extremidad por fuera de la cama colgante, generando edema en tobillos, en pie, en parte distal de la pierna, edema que puede empeorar el dolor en la extremidad. Los hallazgos clínicos más relevantes en este estadio son la pérdida de perfusión, caracterizada por la ausencia de pulsos, dolores y parestesias. Con frecuencia, estos pacientes no pueden apoyar la extremidad ni caminar por la gran debilidad motora y el dolor. Y por supuesto, encontraremos también palidez y frialdad directamente relacionada con la presión de perfusión menor a 50 milímetros de mercurio. En este momento de la extremidad es frecuente encontrar el signo clínico palidez durante la elevación y rubicundez durante el declive, que la estamos viendo en las fotos. Finalmente está el estadio clínico final de la enfermedad, que es el estadio 4 en la clasificación de Fontaine, en el que aparece ulceración con o sin gangrena. Cambios severos que aparecerán en el territorio de la arteria comprometida según la distribución de la irrigación en los angiosomas. Tengamos en cuenta la importancia de las arterias tibial anterior, encargada de la región anterior de la pierna y del dorso del pie, y de la arteria tibial posterior, encargada del territorio posterior en la pierna y la planta. Notemos también la participación escasa de la arteria peronea en la irrigación del pie. De esta forma se aprecia una extremidad en estadio 4 de Fontaine. Nótese la gangrena seca del segundo artejo, una gran flictena hemorrágica en el dorso del pie y la cianosis que compromete todo el antepié y la zona del metatarso plantar y dorsal. También con signos de irreversibilidad se nos presenta esta extremidad que nos muestra zonas de piel y tejidos blandos comprometidos en los dos angiosomas principales de la pierna que ya les he mencionado.
En este grupo clínico, en estadio 4 de Fontaine, debemos ubicar a los pacientes con pie diabético complicado o ulcerado, en los que la tríada aterosclerosis, neuropatía e infección determinan la aparición de ulceraciones con pérdidas extensas de tejido que exponen tendones y que por el progresivo deterioro con frecuencia podrán llevar a la amputación de la extremidad. Para finalizar, quiero recordar el carácter sistémico de la enfermedad arterial ateromatosa. Estas imágenes o esta imagen nos informa la superposición en porcentajes entre los tres territorios arteriales principales: arterias coronarias, arterias cerebrales y las de los miembros inferiores. Es por esto que las estrategias de prevención y estrategias terapéuticas como la que nos ofrece la protección vascular con rivaroxabana dosis bajas pueden prevenir la progresión de la enfermedad ateromatosa periférica y sus desenlaces desfavorables. Este es el aspecto de la placa ateromatosa que se ubica en las arterias carótidas encontrado durante una endarterectomía por estenosis superior al 90%. Y noten por favor que tiene el aspecto exactamente igual al que encontramos cuando realizamos una endarterectomía en los miembros inferiores. Es decir, el acúmulo, el depósito y la progresión de la placa ateromatosa tienen un camino muy similar, si no idéntico, en cualquiera de los territorios donde inicia el proceso acumulativo y finalice con estenosis significativas que generan la aparición de síntomas con mucha frecuencia irreversibles. Yo les agradezco mucho su atención y les invito a seguir atentos a los conceptos complementarios que vienen a continuación.